Bueno, llegamos a un punto en el cual ya tenemos que trabajar un aspecto de las matemáticas y que también se utiliza mucho en otras ramas como la física y la química, que es la notación científica. Entonces vamos a aprender a poner números en notación científica e indicar también lo que se conoce como el orden de magnitud. Así pues tenemos aquí números o muy grandes o muy pequeños. El truco consiste en intentar ponerlos como potencias de base 10, es decir, 10 a la 1, que son 10, 10 a la 2, que son 100, 10 a la 3, que son 1000 y así sucesivamente. Pero no solamente podemos poner números muy grandes, sino que también podemos poner números muy pequeños como 10 a la menos 1, que es 0,1, 10 a la menos 2, que es 0,01 y así sucesivamente con números muy pequeños. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo primero de todo es intentar situar siempre primero para escribir un número dónde está la coma y dónde está la coma en cada uno de los números. Entonces, si me fijo en el apartado A, veo que el número es 1.020.000. Así pues, la coma va a estar en esta posición. Va a estar en esa posición de ahí. Y tengo que conseguir que haya un número solamente antes de la coma que sea distinto del 0. Es decir, muevo la coma hacia la izquierda unas cuantas posiciones. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. De tal manera que el número va a ser 1,02 por 10 a las 6 posiciones. Siempre que lo mueva hacia la izquierda voy a sumar y si lo muevo hacia la derecha voy a restar. ¿Hacia la derecha cómo? Fijaos, en el apartado B tengo la coma aquí y tengo que pasarla 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. Solamente puede haber un número distinto de 0 antes de la coma, es decir, 5,59. En este caso, si hemos movido la coma, como hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones, va a ser por 10, en este caso por 10 a la menos 6. En el apartado C tendré que mover la coma 1, 2, 3 y 4 posiciones hacia la derecha. Por lo tanto va a ser 1,13 por 10 a la menos 4. En el apartado D, la coma, al ser un número muy grande, la tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 posiciones. De tal manera que va a ser 7,9508 por 10 a la 16. Vale, el orden de magnitud también, que luego hablamos luego del orden de magnitud, que no he dicho nada. Bueno, hemos visto que para sumar es hacia la izquierda y hacia la derecha, en este caso restar, que no lo había puesto. En el caso del E, voy a mover la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 posiciones hacia la derecha. Por lo tanto va a ser 6,61 por 10 a la menos 14. Y el apartado F, tengo la coma en esta posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 posiciones. De tal manera que va a ser 1,1232 por 10 a la 19 en este caso. El orden de magnitud, lo voy a poner aquí, los órdenes para el A, para el B, para el C, para el D, para el E y para el F. Es el número en valor absoluto de cada uno de los exponentes o del número que esté elevado, en este caso el 10. El 10 me va a indicar el orden de magnitud, es decir, el primero va a ser 6, el segundo va a ser 6 pero en negativo, el tercero va a ser 4 en negativo pero va a ser 4, el D va a ser 16 el orden de magnitud, el E 14 y el E y el F a la 19. O sea, el orden de magnitud va a ser 6, 6, 4, 16, 14, menos 4, pero habrá que especificar que este, por ejemplo, este es negativo y este también es negativo. ¿Vale? Pero esos serían más o menos los órdenes de magnitud. En cuanto al siguiente ejercicio, fijaos que podemos poner también números que en principio no estén, o sea, estén en notación científica, los podemos pasar también a forma decimal. ¿Cómo? Pues moviéndolo o multiplicándolo por el número que correspondan, es decir, 3,552
por 10 a la 7, vamos a tener que mover, para ponerlo en forma decimal, 7 posiciones, en este caso hacia la derecha, para quitar la coma y ponerlo en forma decimal. Y en el caso de números negativos, en este caso hacia la izquierda, para, como insisto, ponerlo en forma decimal. Entonces va a ser 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 posiciones hacia la derecha. La coma estaba aquí y de repente ahora está 7 posiciones hacia la derecha. Acabamos de pasar un número en forma de notación científica a forma decimal. De tal manera podemos hacerlo al contrario. 0,00000, 6 ceros me va a dar una pista. 881 va a ser, antes la coma estaba aquí y ahora está aquí, por lo tanto la he movido, en este caso, 6 posiciones hacia la izquierda. Es decir, lo contrario del ejercicio anterior. En este caso tendré 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la coma, fijaos que la movemos, en este caso, 9 posiciones hacia la derecha, por lo tanto, este caso desaparecería de ahí la coma. En el apartado D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo mismo de antes. En el apartado E, 0,1, 2, llevamos 3 ceros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y ahora metemos el 206. La coma estaba aquí y le hemos pasado 12 posiciones hacia la izquierda y así lo pasamos a forma decimal. Y en el caso del F tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros, 7, 1, 2, 7 y vemos aquí la coma antes estaba aquí y ahora aparece aquí en una posición más pequeña y así conseguimos pasar los números de forma de notación científica a forma decimal. Bueno, vamos a operar en notación científica, vamos a operar primero multiplicaciones y divisiones y potencias. Entonces, para operar, en este caso, notación científica, tenemos que coger estos dos números y operarlos entre ellos, y bien luego estos dos números y también operarlos entre ellos. Es decir, tendré que coger el 9,2 y el 8,9 y multiplicarlos, y luego el 10 a la 15 y el 10 a la 7 y multiplicarlos entre ellos también. Entonces, 9,2 por 8,9 por 10 elevado a 15 más 7, porque en este caso estamos multiplicando. Entonces las potencias de la misma base se van a sumar en este caso. Si yo multiplico 9,2 por 8,9, hacemos los cálculos. Y me sale 81,88. Por 10, en este caso, a la 22. Pero este número no está en notación científica, porque para que esté en notación científica tiene que haber solamente un número antes de la coma. Por lo tanto, moveré la coma una posición hacia la izquierda, aumentando así de 22 a 23, sumando 1. Y este número ya sí estaría en notación científica. Para el apartado B, tengo 2,5 por 3,6 y luego por 10 a la 5 en este caso. ¿Por qué por 10 a la 5? Porque 20 más menos 15 es 5. Sin más, tampoco tiene mucho misterio. Bien. Entonces 2,5 por 2,5 por 3,6 sale 9. Entonces este caso va a ser 9 por 10 a la 5. El apartado C, 3,2 por 10. Bueno, 3,2 lo vamos a hacer entre 6,4 por 10 a la 12. ¿Por qué a la 12? Porque en este caso el 15 y el 3 se van a restar, porque tenemos aquí un signo de división. Y el 3,2 y el 6,4 también lo vamos a dividir. 3,2 entre 6,4 me sale 0,5. Entonces esto es 0,5 por 10 a la 12. Como tengo que mover una posición, la coma, hacia la derecha, en este caso vamos a tener que va a ser 5 por 10 a la 11. Tendré que restar 1 en este caso. El apartado D, 4,8 entre 3,6 por 10 a la 6. ¿Por qué 10 a la 6? Porque 11
se divide con el 5 y se restan los exponentes. 11 menos 5, 6. 4,8 entre 3,6 sale 1,33, es decir, 1,3 periódico por 10 a la 6. El apartado E es 4 a la cuarta por 10 elevado a la 20. ¿Por qué a la 20? O sea, el 5 elevado a la cuarta y por otra parte también el 4 elevado a la cuarta. De tal manera que el 4 también tendría que elevarse a la cuarta y el 10 a la 5 también a la cuarta. Entonces esto va a ser 16 por 10 a la 20, pero este no está en notación científica. La coma al 16 la tiene aquí. Tendré que pasarla a una posición hacia la izquierda, es decir, 1,6 por 10 a la 21. Y este caso, y así sería la notación científica. Y en el caso del F, 2,5 elevado a menos 2 por 10 elevado a la 8, porque menos 4 por menos 2 es más 8. Pero claro, el 2,5 también está elevado a la menos 2. Por lo tanto, 2,5 elevado a la menos 2 va a ser 1 partido de 2,5 al cuadrado por 10 a la 8. 1 entre 2,5 al cuadrado, o 2,5 al cuadrado, mira, 2,5 al cuadrado serían 6,25. Entonces sería 1 partido de 6,25 por 10 a la 8. 1 entre 6,25 me sale 0,16. Y 0,16 por 10 a la 8 tendré que mover una posición, la coma, hacia la derecha. Por lo tanto, tendré que, en este caso, que si la muevo hacia la derecha, tendré que restar 1,6 por 10 a la 7. Y este sería el resultado del tercer ejercicio. Y el último ejercicio, tenemos aquí varios casos. Tenemos en este caso que vamos a tener una parte numérica y una parte, en este caso, de base 10, por decirlo de alguna manera, que va a ser el 10 a la 15, 10 a la 7, 10 a la 3 y 10 a la 3. Entonces, cuidadito, porque aquí tenemos un signo de división. Entonces, el signo de división lo que va a hacer es que realmente esto es como si participara abajo. Vamos a verlo un poquito para ver cómo somos capaces de hacerlo. Tenemos 3 por 10 a 3. Vamos a hacer la parte numérica. 3 entre 2 dividido entre 4 por 2. Y luego por otra parte tenemos por 10 a la 15 menos 7. ¿Por qué menos 7? Porque está dividiendo. Si lo vemos aquí claramente que está dividiendo. Y luego el menos 3, ¿por qué? Porque también está dividiendo, está en el denominador. Y luego menos 3 otra vez porque está dividiendo. Entonces, en este caso, las potencias de base 10 por un lado se pueden multiplicar y los números por otro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos el apartado A, lo voy a poner aquí, el A. Tenemos 3 entre 2. Y claro, ¿qué pasa? Que este 2, realmente si dicen entre 2, es como si fuera abajo, multiplicando. Porque al fin y al cabo, una división es como si estuviera dividiendo también abajo multiplicando. Entonces tenemos 3 dividido entre 4 por 2 y ese 2 que estaba dividiendo arriba es como si también apareciera abajo. Por 10 elevado a, si yo hago el resultado, tengo 15 menos 7 menos 3 son menos 10. Menos 10 menos, 15 menos 10 son 5 y 5 menos 3 son 2. Entonces fijaos que aquí tengo 3 entre 16 por 10 al cuadrado. 3 entre 16 es 0,1875 por 10 al cuadrado. Si lo tengo que poner en notación científica, tengo que moverlo una posición hacia la derecha. 1,875 por 10, en este caso a la 1, y este sería el resultado en notación científica. Cuidado con las divisiones de los numeradores, que realmente son multiplicaciones en el denominador, ¿vale? Se puede cambiar de lado. Y el B, tenemos 2 elevado al cuadrado, que es 4.
por 10 elevado a menos 6 por 1 partido de 2 al cuadrado, porque va a ser 2 elevado a menos 2, ahí lo tenéis, el 1 partido de 2 al cuadrado, por 10 elevado a menos 6. Y todo esto dividido entre 5 por 10 a la 3, ahí va, entre en el denominador. ¿Y qué pasa si está el entre en el denominador? Que realmente pasa arriba al numerador. Entonces aquí tengo un numerador más extra, que va a ser por 3 por 10 a la 5, porque realmente está dividiendo. Bien, vamos a hacer los números. 4 entre 4, 1. Por 3, 3. Y ahora vamos a coger las bases 10, es decir, los números por un lado, como habéis visto, y ahora las bases 10 por otro. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, si no me equivoco, son 10 a la menos 12. Menos 12 más 5 son menos 7. Y menos 7 menos 3, porque acordaos que el 3 está abajo, van a ser a la menos 10. Entonces este numerito lo podemos poner como 3,0 por 10 a la menos 10, ya estaría en notación científica. Espero que os sirva de ayuda.